Muy bien, ya vamos a dar inicio a la parte de la predicación. Acabamos de alabar el nombre del Señor con varios cantos. Estuvimos practicando un Apocalipsis muy hermoso. Pero en esta mañana quisiera pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. En el capítulo 3. Y vamos a leer varios versículos a partir del versículo 20. Romanos capítulo 3, versículos 20 en adelante. Entonces, Julio, ayúdale a Diego a encontrar Romanos. Al principio nosotros le ayudábamos a Julio y ahora Julio es el que está ayudando. Está muy bien. Damos gracias a Dios por esto. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 20, aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida. Muchísimas gracias a los que nos acompañan y nos van a acompañar. Espero que este mensaje también les sea de bendición. Romanos capítulo 3, versículos 20 en adelante. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a dejarlo por acá para poder comentar un poquito acerca de lo que está pasando acá. Nosotros tenemos la tendencia a interpretar la Biblia con nuestra mente, aquí en Estados Unidos con una mente gringa, en Latinoamérica con nuestra mente hispana, en Asia tal vez con una mente asiática, una mentalidad asiática, pero tenemos que interpretar la Biblia tomando en cuenta la cultura y la forma de pensar de los escritores. Pablo les estaba hablando a los romanos, pero había muchos judíos que vivían en Roma y que eran guardadores de la ley. ¿Cuál era la ley? Los 10 mandamientos y la gran cantidad de preceptos. Si por ejemplo nosotros estuviésemos viviendo en los tiempos antiguos, no iríamos al templo necesariamente a oír una predicación de la palabra de Dios, sino que iríamos al templo a hacer sacrificios por nuestros pecados. Estos sacrificios representaban el sacrificio que iba a hacer Jesucristo. Entonces quiere decir que ahí estuviéramos haciendo fila, haciendo cola. Cada uno de nosotros tendría o un becerro, o una oveja, o unas palomas, o unas tortas amasadas en aceite, sin levadura. Cada uno de nosotros queriendo hacer sacrificios por nuestros pecados. Quiere decir que allá afuera estaría oliendo a heces de animal, a boñiga, a excremento, a orina. Habría plumas, habría cuitas, habría gente que tiene, nosotros los hispanos tenemos las tortillas, ¿verdad?, envueltas en un limpioncito. Entonces ahí estarían las personas que quieren hacer sus sacrificios porque no les alcanzaba el dinero para hacer un sacrificio de un animal. Y los sacerdotes uno tras otro haciendo sacrificios por el pueblo. Y repentinamente llega Pablo y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Era algo que iba en contra de su naturaleza, porque tenían miles de años de estar haciendo estos rituales. Hoy en día hay un grupo de cristianos
No digo que tenga mala intención, tengo amigos cercanos que lo enseñan, pero quieren dejar de celebrar la Navidad. Y hay ciertas razones válidas, porque en la Biblia no se nos muestra que ninguno de los cristianos celebraban la Navidad. No se nos habla de un arbolito de Navidad, de las lucecitas, y si podemos ver que hay ciertas razones de dónde vienen de dónde viene el arbolito y demás. Pero, muy bien, esta gente se gana enemigos muchas veces por querer deshacerse de una festividad que ya se ha vuelto una tradición. Entonces yo cuando hablo con ellos les pregunto, dime una cosa, ¿qué probabilidades hay de que ganes esta victoria y que elimines el 25 de diciembre como una celebración? Realmente es mínimo, no preveo. En especial que hoy en día la Navidad ya es una Navidad secular. Ya hoy en día la Navidad no es el nacimiento de Cristo. De hecho, en inglés ya no estamos celebrando Christmas, sino los días festivos. Felices días festivos. Happy Holidays. Ya les da vergüenza a algunos, porque no quieren ofender a otros, de decir Navidad. Pero por más que nosotros nos esforcemos, no vamos a poder deshacernos de esta festividad. Y de hecho, eso es algo que el Señor me reveló estudiando la palabra de Dios. Dice la Biblia que y esto es algo que va a ser tal vez nuevo para muchos de ustedes o para ustedes, pero la Biblia habla de que va a haber 3 testigos durante un periodo que se llama el periodo de la tribulación y gran tribulación. Estos 3 testigos, perdón, 2 testigos, sí, gracias. Estos 2 testigos van a predicar, van a hacer milagros y el anticristo los va a estar persiguiendo. Y ellos se van a escabullir de una manera u otra, Dios les va a proteger. Pero dice la Biblia que en un momento Dios va a permitir que los maten a estos testigos. Y dice que los ojos de todas las personas en el mundo les verán y la gente se regocijará y la gente se entregará regalos unos a otros por la muerte de estos testigos. La gente decía, los críticos de la palabra de Dios decían, ¿cómo es posible de que todos los ojos lo vayan a ver? ¿Saben que hoy en día ya es posible? Cuando juega México, cuando juega Guatemala, cuando juega Estados Unidos o cuando juega Costa Rica en un mundial o en un partido grande y México mete un gol, la gran mayoría, si no todos los mexicanos alrededor del mundo, ¿qué van a estar haciendo? Casi al unísono, ¡gol! Porque lo van a estar viendo en vivo. Hace unos años era imposible. Hoy en día podemos ver cómo es que Dios se ha encargado a través de la tecnología de que se haga un evento mundial y en todos los televisores en las ciudades y en todos los televisores en los escaparates y en todos los teléfonos y en todas las aplicaciones la gente esté viendo los cuerpos de estos testigos y que repentinamente van a resucitar. Y la gente va a quedar pasmada viéndolos que ellos se van a levantar. Pero, volviendo entonces aquí al tema, cambiar la mentalidad. Cuando esos testigos murieron,
la gente empezó a darse regalos. ¿No sería raro que esto sea para un diciembre? Y aprovechar la tradición que ya está tan forjada en nuestra sociedad, que aún países que no son cristianos aprovechan esta festividad para darse regalos. Recuerdo que tenía un primo, yo nací un 1 de diciembre, él nació un 25 de diciembre, y él cuando chiquillo decía, siempre me roban, porque me dan el regalo de Navidad y el regalo de cumpleaños, es un mismo regalo. Mis otros hermanos les dan regalo de cumpleaños y después les dan regalo de Navidad. Y él se sentía robado. Pero bueno, ¿qué probabilidades hay entonces de que aquí en Estados Unidos eliminemos el Día de Acción de Gracias? Muy poca probabilidad, porque son tradiciones ya muy engranadas. Hoy en día hay algunos que ya le están quitando el valor del Día de Acción de Gracias y le dan un nombre peyorativo, o sea, intentando rebajarlo, y le llaman el Día del Pavo. No, no es el Día del Pavo, es el Día de Acción de Gracias, y se puede celebrar con pavo, pero se puede celebrar con cualquier otra comida, se puede celebrar con pollo, o se puede celebrar con un pan con mantequilla y jalea, si eso es lo único que se tiene, y se le da gracias a Dios. No es el Día del Pavo, es el Día de Acción de Gracias. Para ellos, Pablo llegó y les dijo, ya no hay que hacer estos sacrificios. Y para ellos fue algo que totalmente, no, ¿cómo que no? Si yo recuerdo a mis papás, a mis abuelos, a mis bisabuelos, y recuerdo las historias de estos sacrificios. Pablo estaba introduciendo la doctrina del nuevo pacto, comparado con el antiguo pacto. El antiguo pacto era una ley con gran cantidad de ordenanzas que tipificaban la venida del Salvador Jesucristo. Pablo les estaba diciendo, ¿se acuerdan cuando Abraham iba a hacer un sacrificio y Isaac le dijo, papá, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Abraham dio una profecía. Abraham realmente no sabía qué es lo que estaba diciendo, como muchas veces pasó con los profetas. Y Abraham dijo, hijo, el Señor se proveerá. El Señor se proveerá del sacrificio. No fue sino hasta que llegó Juan el Bautista gritando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Transcurrieron siglos desde que Abraham dio esa profecía. Dios se proveerá de sacrificio hasta que se cumplió la profecía en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo les dijo, ya no tenemos que hacer esos sacrificios. Cuando vengan a la casa de Dios, ya no tienen que traer palomas, ya no tienen que traer corderos, ya no tienen que traer tortas amasadas. Jesucristo es nuestro sacrificio, ofrecido una vez y para siempre, y nos ha hecho perfectos delante de Dios. En el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿cómo? Aparte de la ley. Sí, ahora, separado de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, los diferentes rituales de la ley estaban apuntando a Jesucristo. Y lo que Dios quería era que cuando ellos hicieran esos sacrificios, miraran por la fe a ese Cordero que Dios había prometido que iba a enviar. Sin embargo, ellos estaban prestándole atención a los detalles de la ley
de tal manera que dejaron de prestarle atención a lo que significaban esos detalles. Un ejemplo de esto: cuando nosotros empezamos a aprender a leer, conocemos la pronunciación de las vocales A, E, I, O, U y la pronunciación de las letras. La C suena S, OK. La B, B. La T, T. Después empezamos a combinar sílabas. Ma, ma. Pa, pa. Ca, sa. Y después empezamos a leer frases. Mi casa. Mi perro. Y después oraciones más complejas. Eso es lo que se llama la fluidez de lectura. Y después es comprender, la comprensión de lectura. Hay personas, especialmente los niños, que tienen problemas de fluidez de lectura. El cerebro, para el cerebro de ellos es difícil combinar los sonidos de tal manera que salga fluido. Mi esposa me dice: Fran, es que algunas veces cuando lees en inglés, lees como un robot. Y sí, especialmente si es la Biblia, cuando yo leo en inglés, es un poco más fraccionado porque no es mi idioma, pero en español yo puedo correr fluido, pero tengo una buena comprensión de lectura. Cuando hay personas que tienen poca comprensión, poca fluidez, se enfocan tanto en leer correctamente que no le prestan atención a lo que están leyendo. Entonces, leen, ahora sí, ¿qué leíste? No tengo la menor idea, porque estaban tan enfocados en leer fluido que no prestaron atención a lo que estaban leyendo. Eso es lo que les pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaban tan enfocados en cumplir los detalles de la ley que no le prestaron atención a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo les decía: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. La ley tenía un objetivo, ¿cuál? Testificar sobre Jesucristo. Pero ustedes no le estaban prestando atención a Jesucristo, testificado por la ley, porque los sacerdotes estaban demandándoles a ustedes cada uno de los detalles de la ley, de tal manera que ustedes estaban enfocados: ay, tengo que hacerlo así, y en este momento tengo que levantar la mano y tengo que bajarla, y después del campanazo tengo que moverme a la izquierda. Entonces estaban tan enfocados en los detalles de la ley que Jesucristo estaba diciendo: hey, yo soy el Salvador del mundo, yo soy la luz del mundo, al que a mí viene no andará en tinieblas, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volver a tomar. Pero ellos estaban enfocados en los detalles de la ley y no se fijaron que ya el Salvador vino. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo. Por la ley y por los profetas, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios, la justicia de Dios. La palabra justicia tiene varios significados, varias connotaciones. Primero que nada, tenemos que saber que es una palabra legal. Era una palabra que era la que se utilizaba en juicios, en los juicios. Se utilizaba cuando alguien tenía un pleito contra otro y lo llevaba al juez. La palabra justicia significa alguien que se ha encontrado justo. La palabra justificar, y vean lo que dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí no estamos hablando de que Dios un día nos examinó y dijo: ustedes no son tan malos. Comparado con otros, ustedes realmente no están tan mal. Pasen al cielo. No.
No soy yo, sino Cristo en mí, como acabamos de cantar. Hemos sido justificados. O sea, hemos sido declarados justos. Declarados justos. Fuimos encontrados culpables. La paga del pecado es muerte. Fuimos encontrados culpables. Pero Dios castigó a Jesucristo en lugar nuestro. Dice la Biblia que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz del Calvario Jesucristo dijo: Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. También dijo: consumado es. Y habiendo dicho esto, dice, entregó su espíritu. Su espíritu no lo abandonó, como va a pasar con nosotros. Nosotros no decidimos, voy a entregar mi espíritu. No, nuestro espíritu nos va a abandonar. Jesucristo no. Jesucristo hubiera podido quedar en la cruz por miles de años, porque Él no estaba muriendo por sus pecados, Él estaba muriendo por nuestros pecados. Cuando Él pagó por nuestros pecados y su sangre fue derramada, Él dijo: ya terminé. Ya terminé. La obra que tú me diste, Padre, ya la terminé. Entregó su espíritu. Y después de 3 días, ya cumplí. Ahora sí, con permisito, dijo Monchito, esto me pertenece y lo voy a volver a tomar. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno de nosotros puede decir eso. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, Él hizo posible que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios. Los que tenemos hijos, hijas, podemos decir: mi hijo, mi hija, lo quiero mucho, la quiero mucho. Pero ninguno de nosotros puede decir: mi hijo o mi hija es perfecto o perfecta. Porque ninguno tiene un hijo o una hija perfecta. Cuando Jesucristo iba a ser bautizado, y cuando fue bautizado y salió del agua, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La idea aquí de la palabra complacencia es en quien tengo total complacencia. Mi Hijo no me ha defraudado, no me ha decepcionado ni una sola vez. Estoy totalmente satisfecho con mi Hijo. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hacemos un trueque. Cambiamos nuestros pecados y por la fe se los entregamos a Cristo, y Jesucristo nos entrega su justicia. De tal manera que por la fe, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios no mira nuestros pecados o nuestros defectos. Dios mira en nosotros la justicia de Cristo. Y Dios, por la fe, puede decir de nosotros: este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en quien tengo total complacencia. Esta es esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que verdaderamente creen en Él. No los que creen en Él verbalmente o intelectualmente, los que creen en Él de todo corazón. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero que prestemos atención a la palabra redención. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento
que se refieren a la palabra redención. Cada una está la palabra base, después hay otra palabra que le agrega una idea más, y después hay otra palabra que le agrega una idea más para tener la palabra o la idea completa de la redención en Cristo Jesús. Primero que nada, la palabra redimir es pagar un rescate. Uno de nuestros amigos más cercanos de México, hace ya unos cuantos años, compartió una petición de oración urgente. Uno de sus sobrinos había sido raptado en México y estaban pidiendo un rescate millonario. Eran, no sé, $200,000, $300,000. Y los papás estaban desesperados buscando el dinero, y ya entonces vendan todo y saquen préstamos porque tenemos que ajustar este dinero. Y si no lo mandan, vamos a mandarles un dedo de su hijo y después otro dedo, y la familia desesperada. Bueno, para no dejarlos así con la expectativa, gracias al Señor, el chico fue recuperado. La policía lo encontró. Pero, ¿qué diferente es el sobrino de un buen amigo a mi sobrino? ¿Qué diferente es el sobrino mío a el hijo mío? ¿Qué diferente sería? ¿Raptaron a la esposa de un amigo? ¿O raptaron a mi cuñada? ¿O raptaron a mi esposa? ¿Me explico? Entonces, Dios, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién ama Dios más? ¿A mí o a Diego? Por igual. A todos por igual. Nosotros como seres humanos tenemos diferencias en cuanto al amor. Estábamos hablando ayer aquí en el estudio bíblico que tuvimos, de que si hoy fuera mi último día, si Dios me dijera, Fran, aprovecha hoy, porque hoy es tu último día. Posiblemente que yo lo que haría sería decirles, Samantha, necesito que vengas. No importa que falles del trabajo y no importa que te despidan. Hoy es mi último día aquí en la tierra y quiero estar con ustedes. A mis hijas les hubiera dicho, no vayan a Lebanon Baptist Church, vengan hoy. Y a mi familia les diría, hey, este es mi último día. Yo sé que no van a poder venir, pero quiero que me vean aquí en vivo, porque hoy es mi último día. Ya mañana no voy a amanecer. Y con ustedes pues también, pero la prioridad sería mi familia, mis seres queridos. Ahora, Dios no tiene preferidos. Dios amó al mundo por igual, que entregó a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces voy a finalizar con esta palabra, redención. Dios quiere redimirnos a todos por igual. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios quiere. Ahora, esto no es lo que los seres humanos quieren. Los seres humanos quieren seguir viviendo sus vidas en su pecado, en su maldad, en su vicio, en su forma de ver las cosas, pero lo que Dios quiere es que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, la palabra redención, la palabra redimir, viene de una palabra que es, en griego es agorazo. Agorazo significa
comprar en el mercado, especialmente en un mercado de esclavos. Hace poquito vi una película que se llama Emancipación. La emancipación era la declaración que se dio aquí en Estados Unidos cuando los esclavos fueron declarados libres. Entonces, había personas que iban a la subasta de esclavos y compraban esclavos. Estos esclavos eran esclavos principalmente de guerra. Los que eran comprados eran esclavos de guerra. Entonces, un país conquistaba a otro país y los habitantes de ese país conquistado eran vendidos como esclavos. Entonces, un esclavo era comprado para que siguiera siendo esclavo. Esta no fue la redención. El término agorazo no fue lo que pasó con nosotros. Dios no nos compró como esclavos para que siguiésemos siendo esclavos. Por eso es que Pablo decía, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros no fuimos comprados de la esclavitud para que siguiéramos siendo esclavos. Está el otro término que utiliza un prefijo. La palabra prefijo es una partícula que se agrega a una palabra raíz. Entonces tenemos agorazo, pero ahora tenemos exagorazo. Ex significa sacar. Entonces, no fuimos solamente comprados en el mercado, sino que fuimos sacados del mercado. Ya no estamos a la venta. Ya somos libres, ya no estamos a la venta. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres, libres del pecado, libres de la paga del pecado que es la muerte, libres de nosotros mismos. Es más, nosotros tenemos la fortaleza, el Espíritu Santo nos da la fortaleza de irnos santificando poco a poco para que haya un cambio de vida, nuestra forma de hablar, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, la forma en que hacemos negocios. El Espíritu Santo nos da el poder de irnos transformando con su ayuda en el poder de la santificación. Y la otra palabra que tiene que ver con regeneración, con redención, es la palabra lutro, que significa soltar, poner en libertad. ¿Se acuerdan al principio que les dije? Hay personas que compran un esclavo, ¿para qué? Para que siga siendo su esclavo. Compran el esclavo, lo sacan del mercado, ya no está a la venta. Ahora es mi esclavo. Esto no fue lo que hizo Dios. Dios hizo lutro, nos soltó. Cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Dice, siendo justificados gratuitamente. En el pueblo de Israel, cuando una persona tenía una deuda, la persona no decía, me declaro en bancarrota. Vamos a suponer que yo le debo $100,000 a Julio. Y resulta que no puedo pagar. Yo puedo ir ante las oficinas y decir, me declaro en bancarrota. Cuando yo me declaro en bancarrota, ¿qué es lo que hago? Digo, no te puedo pagar y ya está, perdiste tu dinero. Porque me declaré en bancarrota. En el Nuevo Testamento las personas no se podían declarar en bancarrota. Las personas decían, te doy mi carro, te doy mi propiedad,
Y Julio dice, pero es que todavía aún así me debes mucho dinero. Bueno, te vendo a una de mis hijas, es que aún. Te vendo a dos de mis hijas, no es que aún. Te vendo a mis tres hijas, no es que aún. Bueno, te vendo a mi esposa, no, es que todavía no es suficiente. Bueno, aquí estoy yo. Somos sirvientes, somos esclavos tuyos. Y nos puedes mandar a trabajar a tus campos y sin derecho a paga porque somos tus esclavos. Pero la familia, mi familia, la familia de Dani, empiezan a trabajar y me compran a mí, y yo empiezo a trabajar y compro a mi esposa. Después nosotros juntos empezamos a trabajar y compramos a mi hija mayor, y después a la que sigue, y después hasta que nos libertemos. Pero había que pagar la deuda. Vean qué hermoso, siendo justificados gratuitamente. ¿Cuánto tenemos que pagarle a Dios por nuestra redención? Nada. Fuimos comprados porque Cristo pagó el precio. Fuimos redimidos porque Cristo pagó el precio. Y no nos está diciendo, bueno, voy a darte esta, pero aquí está, quiero que firmes este pagaré. ¿Sí utilizan pagarés en México? ¿Sí saben qué es? ¿En Guatemala? IOU. Un pagaré. Dios no nos dice, bueno, yo les voy a dar la libertad, pero me firman este pagaré. No, no hay un pagaré. No hay un pagaré. Fuimos redimidos gratuitamente. Esta es la libertad en Cristo Jesús. Por eso es que debemos de vivir vidas agradecidas. Porque Dios nos ama y nos ha redimido gratuitamente. No solamente nos compró para que siguiéramos siendo esclavos de Él, no solamente nos compró y nos sacó del mercado, sino que nos compró, nos sacó del mercado y firmó el acta que había contra nosotros. Pablo lo dice, Cristo tomó el acta que había en nosotros y la clavó en la cruz. Y la sangre de Jesucristo limpió esa acta y la canceló. Ya hoy en día no hay un acta que diga que le debemos a Dios nada. Cristo lo pagó todo. Vamos a orar. Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú bendigas siempre tu palabra, que bendigas a nuestros oyentes aquí personalmente, aquellos que quizás nos vayan a escuchar en línea, Señor, que podamos comprender esta redención gratuita a través del sacrificio perfecto de Cristo, porque lo pedimos y lo agradecemos en su nombre. Amén. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Bendiciones.